Uno de mi bolsa, me jalonea, me arrebata, me empuja. Yo tenía a mi bebé en brazos, rompe mi bolsa en este forcejeo. La niña lloraba, gritaba. Un año después de que él nos corre de la casa, en esa desesperación de lo que seguía yo viviendo aún separada de él, pues se dio hasta que él, como parte de esa violencia, me demanda injustamente y de manera pues falsa, ¿no? Perder la autoestima, el comenzar con crisis de ansiedad, insomnio, dolores de cabeza, desconcentración en mis actividades, el perder el ánimo por despertar, por vivir. Bienvenidos a su podcast Revelaciones de Justicia. Este es un espacio para que las personas que han vivido una injusticia sean verdaderamente escuchadas. El día de hoy nos acompaña Mayra, quien nos platicará cómo fue víctima de violencia familiar por parte del padre de su hija. Espero que su testimonio le sirva a personas que estén viviendo por situaciones similares para salir adelante. Y como ya saben, al final del episodio nosotros platicaremos cómo le estamos ayudando legalmente. Bienvenida, Mayra. Es un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, licenciado. Platícanos, ¿cómo conociste a esta persona? Pues mira, es bastante interesante esta pregunta, porque normalmente uno piensa que va a conocer a su agresor en lugares de riesgo o en sitios de riesgo. Yo a él no, lo conocí desde que íbamos en secundaria, fue mi compañero en primero de secundaria, salimos de secundaria y ya no lo volví a ver hasta que yo llegué a vivir aquí a Playa del Carmen. Yo soy originaria del Estado de México, entonces pues me vine sin conocer a nadie y él por Instagram vio que estaba aquí en Playa y me escribió y yo pues con mucha confianza accedí a vernos y a verlo a él y a ver a otros amigos que también iban a la secundaria, pues porque consideraba que lo conocía desde muy joven, desde muy chiquita, desde que teníamos 13 años y pues con esa confianza retomamos la amistad y después inició la relación. ¿Y cómo fue esta relación? Pues en un inicio, como veníamos de amigos y de esa confianza que yo sentía que existía, pues todo bien. En su momento no vi como algo que considerara malo. Salíamos a convivir con nuestros amigos. Bueno, sus amigos se convirtieron pues en mis únicos amigos aquí en Playa y era mucho de convivir con ellos. Los problemas iniciaron cuando yo pues me embaracé de mi hija en las primeras semanas del embarazo. Fue cuando iniciaron estos temas de agresiones verbales que yo en su momento normalicé, ¿no? Y dentro de esta relación, ¿qué hechos de violencia viviste? Pues al inicio del embarazo tuve yo 2 amenazas de aborto en diferentes semanas. Me recomendaron reposo absoluto. Yo tenía vómitos excesivos, malestares muy fuertes que me tenían en cama totalmente, ni para poder ir al baño, ni para poder ir a la cocina de mi departamento. Y en una de esas reposos que estaba, él tenía el cumpleaños de un amigo muy cercano de él en Punta Ale. Entonces se fueron a acampar de viernes a domingo, fue 3 días la fiesta. Por obvias razones yo no podía ir. Él pues decidió irse, a pesar de saber cómo estaba yo, con la condición en la que estaba. Y cuando regresó de la fiesta, pues regresó todavía alcoholizado. Y fue la primera vez que hubo estos insultos como de mentarme la madre, de mandarme la chingada, de decirme que era una exagerada y que era una huevona por estar acostada, pero pues estaba en reposo. Eh, y ya tomó sus cosas y se fue. Y a los días de esto, pues ya regresó a pedirme disculpas, a justificarse que había sido por el alcohol. Y pues yo siempre tuve el deseo, el sueño, la ilusión de tener una familia, de formar una familia, de que mi bebé tuviera un papá y de que pudiéramos ser como esa familia tradicional, ¿no? Y entonces él lo sabía, entonces con este discurso de vamos a formar la familia que queremos y soñamos y demás, pues yo lo perdonaba y yo aceptaba que regresara como en esa ocasión. De ahí, en la última etapa del embarazo, fue
de riesgo nuevamente porque tenía la presión arterial muy elevada. Entonces, mi ginecóloga de aquí, de Playa del Carmen, se había ido de vacaciones, regresaba en 15 días y yo le pedí a él que por favor me llevara al hospital o al doctor, a un ginecólogo, porque me sentía muy, muy, muy mal. Y él se negaba a darme o acompañarme o llevarme esa atención o a que yo fuera sola a recibir esa atención porque decía que tenía que esperar a la ginecóloga, que era una exagerada, que no era para tanto, que todo iba a estar bien, que solo durmiera y que ya se me iba a quitar. Llegó el 10 de mayo, yo en mi desesperación por querer recibir atención médica y que alguien me acompañara, me fui a la Ciudad de México. Dios me ayudó a tomar el avión, llegué al aeropuerto en muy mal estado, me bajaron en silla de ruedas, de ahí mi mamá me llevó al hospital y el doctor me dijo, la bebé tiene que nacer ya, la presión arterial la tienes muy elevada, estás en riesgo y tú y riesgo la bebé. Y le avisaron, le hablaron por teléfono y él tomó un avión, llegó y ya, ¿no? A los 2 meses, menos de 2 meses de que mi hija ya nació, gracias a Dios que estaba bien, sana, que estábamos en nuestra casa, él comenzó a corrernos de la casa porque decía que la iba a poner en renta y que ya nos teníamos que ir de la casa. Entonces, pues yo estaba todavía con los malestares de la cesárea, se me habían abierto unos puntos, malestares físicos, y yo me negaba a irme porque no tenía dónde irme o con quién irme o qué hacer, ¿no? Estaba sola con la bebé y con toda esta situación de la cesárea. Llegó septiembre y ahí definitivamente nos corre de la casa. Ya después separados, yo viviendo ya con mi hija en un departamento y él pues en otro lado, seguía con esto de pedirme perdón de vez en cuando, de quererme recuperar y de que al mismo tiempo me seguía culpando de todo lo que había sucedido antes, de todo lo que había pasado, de por qué no habíamos funcionado, que había sido totalmente mi culpa, mi responsabilidad. Y en una de esas situaciones sacó por querer sacar el teléfono de mi bolsa, me jalonea, me arrebata, me empuja. Yo tenía a mi bebé en brazos, rompe mi bolsa en este forcejeo, la niña lloraba, gritaba y pues ya presenciaba ese tipo de cosas. Aunque estaba muy pequeña, pues ella escuchaba o sabía que no estaba algo bien. Sí. Después ya la niña más grande, en una de las visitas que él hacía, le dijo, si no estoy contigo y si no te veo es porque tu mamá no me deja. Y así fue como aumentando, ya no solo era la violencia hacia mí, también con la nena. Y después de todo esto que viviste, ¿cómo fue el proceso de pedir ayuda? Pues fue complicado. En un inicio yo no me daba cuenta, te repito, de que estaba viviendo violencia porque mm, él invalidaba ese sentimiento de malestar, de tristeza, de enojo, de frustración o de dolor que yo podía tener cuando yo lo decía de que, oye, me duele esto, él decía, no, 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 es que yo no dije o no hice esto, no, no, no es para que sientas así o demás, ¿no? Entonces yo lo fui normalizando y fui creyendo eso, de que no era para tanto, ¿no? Que a lo mejor sí estaba yo exagerando al sentirme mal por lo que él me dijera o por lo que él me hiciera. Entonces, pues es difícil pedir ayuda cuando no te das cuenta que estás viviendo o no estás aceptando que estás viviendo violencia. En una de las ocasiones en las que me agredió muy fuerte y verbalmente, yo quise hablar con su mejor amigo y fue la primera vez que yo quise como decirle a alguien de confianza, oye, está pasando esto, habla con él, a lo mejor y tú lo puedes ayudar, considerando en que él tenía a lo mejor una solución, ¿no? Sí, que te iba a apoyar. Sí, y que él a lo mejor que alguien le dijera, oye, pues, ¿qué pasa? O algo, se iba a arreglar, ¿no? Consideraba yo que tenía ese tipo de arreglo. Y esta persona no me creyó, me dijo, no, no puede ser, no, no te creo que lo que me estás contando sea él, ¿no? Y para mí fue como ok, o sea, no me creyó,
también él invalidó Sí, te está invalidando. ese sentimiento de que no estaba bien lo que él me estaba diciendo. Y pues pasó, me quedé callada. Te puedo decir que a nadie le platicaba lo que vivía yo con él, ni a mi familia, ni a mis papás, hasta que un año después de que él nos corre de la casa, en esa desesperación de lo que seguía yo viviendo, aún separada de él, Sí. por el contacto que tenía con mi hija, yo subo una historia a Instagram diciendo, hoy hace un año nos corrieron de nuestra casa y ha sido un año donde he pasado por insultos, por humillaciones, y digo lo que yo sentía en ese momento. Y la reacción fue que todos nuestros amigos, repito, eran sus amigos, pero que se habían convertido en mis amigos porque eran con las personas que yo más convivía aquí en Playa del Carmen todo el tiempo y con quien pasé pandemia prácticamente aquí. Todos me dejaron de hablar, todos dijeron que no tenía por qué haber hecho eso, de subir esa historia. Amigas que consideraba muy reales, amigas, también me dejaron de hablar y él asumió el papel de víctima, ¿sabes? Entonces, en el momento en que pasa esto de la historia de Instagram, yo vuelvo a quedarme callada y me vuelve a dar temor de hablar hasta el día de hoy que estoy aquí contigo, ¿no? De Sí. poder platicar esta situación. Entonces, bueno, en el proceso que ha sido muy útil, pues el recibir acompañamiento psicológico ha sido clave para poder platicarlo y poder pedir esta ayuda, ¿no? En cuanto a lo legal, pues se dio hasta que él, como parte de esa violencia, me demanda injustamente y de manera pues falsa, ¿no? Sí. ¿Qué consecuencias tuvo la violencia familiar en tu vida? ¿Cómo fue que la cambió? Pues drásticamente, totalmente. Yo me convertí en otra persona o dejé de ser yo. Pues antes era una persona muy alegre, muy optimista. eh, Tengo mi propio negocio y siempre pues he estado constante actividad y en constante pues movimiento, ¿no? En todo lo que hago. Y a raíz de todo esto que viví, pues fue desde perder la autoestima, el comenzar con crisis de ansiedad, insomnio, dolores de cabeza, desconcentración en mis actividades, el perder el ánimo por despertar, por vivir, por echarle ganas. Yo te puedo decir que por lo que seguí de pie y seguí trabajando, pues era por mi hija y por mantener a mi hija y por mantenerme a mí, ¿no? Claro. Em, eh, no, al día de hoy, que ya pasaron pues 3 años, no te puedo decir que volví a ser la misma persona, sigo en proceso y pues ha sido complicado. Son muy graves las consecuencias de la violencia familiar. Y también es muy impactante cómo es que les cuesta a las víctimas pedir ayuda. Mucha gente critica a las víctimas cuando dicen, no, tardé 10 años, Ujú, tardé 5 años. Incluso las autoridades las culpan. ujú, Pero esto es por desconocimiento de que es natural que el sometimiento haga que las víctimas no quieran denunciar o no ujú. puedan denunciar. Entonces este episodio pienso que va a servir para concientizar a las personas y sensibilizar. Platícanos, Mayra, ¿por qué crees que esta persona ejerció violencia familiar hacia ti? Pues desde el primer psicólogo que me dio su atención durante este proceso, como otras dos psicólogas con las que he estado trabajando en este tiempo, han coincidido que tiene rasgos narcisistas. No lo digo yo, no te lo puedo yo asegurar o confirmar, pero es lo que ellas me han dicho por las características y por los comportamientos que él ha tenido. Tanto pues en esa etapa en la que yo estaba muy vulnerable, que fue el embarazo, como el posparto, como el después que él decide iniciar esa demanda, cómo se ha negado durante todos estos años en tener una terminación anticipada, un acuerdo
o darle pues ya fin a esta situación. Él busca prolongarlo, entonces considero que pues sí, tienen razón. Independientemente de que sea por este trastorno de la personalidad que es el narcisismo, pienso que también se debe a que faltó inculcarle valores y ética desde su niñez. Pienso que también es una de las razones. Em, ¿Cómo terminaron? Cuéntanos. Pues en esas discusiones últimas que fueron cuando empezó a correrme de la casa, detonaban por cosas que yo considero que no eran como graves, ¿no? No había una razón como que fuera de peso para que él tomara la decisión de correrme, a eso voy. Por ejemplo, la primera vez que nos corre de la casa fue porque yo le dije que tenía hambre y no había nada en la casa y estaba yo sola con la bebé y él se había ido a almorzar a su casa con su mamá. Y yo le dije, oye, ¿por qué? Si yo te dije que tenía hambre y no había nada aquí, te fuiste a comer sin mí. Y fue el motivo para que él se enojara y me corriera de la casa. Y la definitiva, pues tampoco hubo un motivo. De hecho, fue en su cumpleaños que yo le hice una fiesta sorpresa con sus amigos. Pues yo buscando que las cosas pues mejoraran. Te digo, pues el no poder ver cómo estaba a lo mejor de mal la situación y el yo pensar que tenía una solución. Era su cumpleaños y le hablé a sus amigos de que vénganse y algo tranquilo aquí en la casa y le festejamos sorpresa. Y fue la última vez que yo lo vi en la casa. O sea, yo me subí a dormir con la bebé y se quedaron en la reunión. Y ya cuando bajé a ver, ya no había nadie, o sea, de los invitados y tampoco él, y ya él no regresó a la casa. Se me hace muy cruel que alguien sea capaz de abandonar a su familia en su fiesta sorpresa que le organizaron. Mm. Qué fuerte. ¿Y cómo te diste cuenta de que estabas viviendo violencia? Pues, pues te repito, no me di cuenta en su momento. Em, y luego, después de que yo quise como que mencionarle a estas personas de confianza, a esta persona de confianza, lo que estaba viviendo y que también lo invalidó, pues también como que fue un, ok, no, no, a lo mejor estoy exagerando. Pero cuando él decide demandarme, según es porque yo le negaba ver a la nena, cosa que era totalmente falso y que hace una declaración pues basada en mentiras. Yo recibo la demanda y me dicen tienes ciertos días para contestar. Pues yo no tenía abogado, busco un abogado y le explico y me dice cuéntame cómo sucedió todo desde el inicio, como ahorita, ¿no? De cuando lo conociste. Y él, al escuchar toda la narración, me dice, ¿aquí hay violencia? Y yo, no, 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 sí hay violencia. No, yo solo quiero contestar la situación. No, tienes que contestar como se dio y ¿Cómo todo, fue? ¿no? Ujú. Entonces, ya cuando inician las primeras audiencias con la juez también detecta que hay violencia y ella instruye a la fiscalía que se inicie la carpeta de investigación por violencia familiar. Y por lo mismo, igual la juez desde ese momento ordena que las visitas sean de él con la nena sean en el centro de convivencia. Imagínate el grado de sometimiento que vivías para que sea la juez la que haya tenido que dar vista Ujú, al Ministerio Público. así es. Y platícanos de tus procesos legales. Ujú. Primero con este tema, esta denuncia penal. ¿Cómo va hasta este Mm, momento? Pues vamos bien. A la fecha estamos en espera de la audiencia intermedia. Em, la fiscal recibió, integró la carpeta y a él lo vincularon a proceso por violencia familiar. Entonces, pues el proceso está avanzando, ¿no? Y por lo que respecta al tema familiar, al proceso en el juzgado familiar, ¿cómo va? Pues ahí sí está complicado. mm, Ha estado muy detenido. Desde un inicio yo tenía otro abogado y tanto el abogado de Carlos, que también era otro, al que tiene actualmente,
tanto su abogado como mi abogado buscaban o planeaban que se llegara a una conciliación para evitar llegar al juicio y evitar este desgaste, ¿no? Claro. Entonces hubo acercamientos de parte de los dos para que se llegara a ese acuerdo. Yo estaba dispuesta bueno, y firmé un convenio en el que se favorecía completamente a él, el dinero que él tenía que devolverme de lo que yo aporté para la vivienda, para el nacimiento de la bebé. Yo acepté que me lo devolviera en partes y una cantidad menor a la que tenía que devolverme. Las visitas igual estaba yo aceptando que fueran, pues, en un inicio como se estaban solicitando. La bebé era muy pequeña, o sea, era una bebé que no tenía ni un año. Y se firmó ese convenio, y en la audiencia donde se tenía que presentar el aval que pide la juez, que no lo pido yo, que lo pide el juzgado, donde se tenía que presentar ese aval y ya estaba listo, él llega con otro abogado y cancela el convenio y dice que no se firma el convenio y que nos vamos a juicio. Y aquí es, por ejemplo, algo que te mencionaba de sus rasgos y de su actuar. Un día antes de esa audiencia, él fue a buscarme a mi negocio, a pedirme perdón por la demanda, a aceptar que había cometido un error en demandarme, en que era una mentira, en que estaba mal lo que había hecho. Y yo le digo, no te preocupes, ya mañana se termina presentando el convenio ante la juez, ¿no? Entonces él me dice, sí, 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 esto ya se terminó y bien, ¿no? Y vamos a terminar en buenos términos. Yo le creo. Al otro día ya no presento yo a mis testigos porque ya no se iba. Confiabas. Ajá, yo confío en su palabra, confío en sus lágrimas de arrepentimiento y de que ya se había terminado, ¿no? Entonces yo le digo a mis testigos que ya no es necesario que vayan porque ya no se va a ver, ya no se va a llevar a cabo ese proceso porque ya se va a presentar solo el convenio. Y al siguiente día, cuando llego al juzgado y ya era otra persona, ya había cambiado totalmente de decisión, su abogado me dice que no se va a llevar a cabo el convenio porque 7,000 pesos, que era lo que él inicialmente ofreció y que yo acepté, que 7,000 pesos de pensión era mucho y que su cliente no tenía por qué darle toda esa cantidad de dinero a su hija, que lo que más me tenían que dar era 3,000 pesos, que es la pensión provisional que al día de hoy recibo mensualmente. Entonces, que no se iba a llevar a cabo. Cuando entramos con la juez, yo estaba consternada, estaba yo en shock porque pues un día antes había sido una persona y al día siguiente era otra y ya la juez también dice, pero pues si ya solo se iba a presentar el convenio, ¿qué pasó? Y él argumentó que a la juez, porque a mí ya no me quiso contestar, yo le dije a él, oye, ¿qué pasó? Ayer tú me dijiste algo y él me dijo, ya no tengo nada que hablar contigo, lo que mi abogado diga. Su abogado es muy prepotente, ha sido muy grosero conmigo desde ese momento hasta la fecha. Y entonces, pues la actitud de los dos ha sido bastante, pues, grosera, ¿no? Entonces, ellos a la juez le dijeron que yo había solicitado los cambios, mentiras tras mentira. Y pues ya, al día de hoy pues estamos sin poder avanzar, el convenio pues se canceló, siguieron las audiencias, la juez le dijo, si no se lleva a cabo este convenio voy a tener que llamar a la bebé, presentarla aquí, voy a tener que traerla y mandarla también al DIF, y él dijo, no me importa, que se haga lo que tengan que hacer, nos vamos a juicio. Aún sabiendo pues las afectaciones que puede tener en la bebé, tanto pues haber ido al juzgado, claro, al DIF, todo esto, ¿no? A él no le importó. Y pues ya, entonces, después yo cambio de abogado. Mi abogada señala que también hubo ahí, pues no entendemos el por qué la juez determinó 3,000 pesos de pensión provisional si él había ofrecido desde su documento inicial de la demanda 7,000 pesos. Entonces,
solicitó que se revisara, la juez lo negó, entonces metimos un amparo para que se revisara, o sea, nos aceptaran revisar esa pensión. Ganamos el amparo, ordenaron una audiencia para revisar este tema específicamente, ¿no? De la pensión, y no se ha podido llevar a cabo esta audiencia. Okay. Él no se presentó a una audiencia, nos volvieron a programar, y tú sabes que por los tiempos, o sea, entre una audiencia y otra, pues son largos. La siguiente audiencia sí se presentó él, pero la juez se negó a llevar a cabo la audiencia, argumentando, justificando en el mismo amparo. Entonces está atorado el caso, es como el estatus que te puedo decir. No veo yo como un avance en cuanto ni en cuanto al desarrollo, ¿no? Ni de la pensión, ni de las convivencias, ni de nada. Él ha mentido en sus ingresos, ha ocultado sus ingresos. Mi abogada hizo una investigación donde encontró que él es socio de empresas que no ha él, pues declarado, ¿no? Se le informó a la juez, se metieron pruebas de esto y pues han sido también ignoradas. Pienso que han habido muchas cuestiones graves, pero lo más impactante es que después de que él ofrece 7,000 en su escrito inicial de demanda, se fijan 3,000. Y pues 3,000 no alcanza para nada. No tiene dignidad esa cantidad. Y creo que atenta contra el interés superior de la niñez. Y también demuestra que no se está juzgando con perspectiva de infancia. Sí, son 100 pesos diarios. Sí. No. No es lo mínimo para tener una vida digna. Y si tú conocieras a una persona que está viviendo violencia familiar, ¿qué le recomendarías? Pues primero, tal vez está muy trillado esta frase de no estás sola y de que pidas ayuda, pero sí, yo te puedo decir, si estás pasando por una situación así en la que tu corazón sabe que no es correcto, aunque tú quieras negar que estás viviendo violencia, o que alguien te esté invalidando el que estás viviendo violencia, no eres culpable, no eres responsable, no te avergüences de estarlo viviendo. Es difícil, es duro el pedir ayuda, el que no te crean, o el que te sometes a que te juzguen, pero vale más la pena pues salir de eso. Hay una vida todavía mucho más bonita y mejor saliendo de eso. Entonces vale la pena tomar esa decisión por tus hijos y principalmente por ti. Y también para estas mismas personas que están pasando por algo tan fuerte, ¿cuál es el mayor aprendizaje que podrías decir que te dejó esta experiencia? Pues me está dejando mucho aprendizaje en cuanto a serenidad, en cuanto a no perder la fe en Dios principalmente, y que existe la justicia del hombre y la justicia divina, ¿no? Entonces, por muchas trabas que se han estado presentando en el camino, yo más fe tengo en que se va a resolver en el momento en que se tiene que resolver, ¿verdad? Y pues es de mucha fortaleza, mucha resiliencia, mucho, pues, amor. Al mismo tiempo, ese amor que te hicieron perder, ese amor propio, es ahora el mismo amor el que te está sacando, el que te está haciendo salir adelante, ¿no? ¿Algún mensaje para esas personas que te han estado apoyando en este proceso? Pues mi principal apoyo es mi hija, mi motivación es Paula. Si no fuera por ella, yo creo bueno, yo lo he pensado y lo he dicho, que nunca había sentido tanto dolor, tanta tristeza, de ese dolor que te duele el pecho, que no sabes que puedes llegar a sentir por lo que hemos vivido. Y el tenerla a ella a un lado y el tenernos solo nosotras dos ha sido lo que evite que ese dolor me tire o me deje en el piso. A lo mejor y sí me ha tirado, pero que no me deje en el piso, ¿no? Y el salir a trabajar todos los días por saber que pues es nuestro sustento para ella y para mí.
y el que también en el proceso legal que he querido tirar la toalla por cansancio, por decepción de las cosas que han pasado, pues también es por ella en que digo, no me puedo dar por vencida y pues tenemos que buscar que sea justicia para ella, el que reciba esa pensión digna, el que esté a salvo, el que esté bien y pues también por mí y también el que ella pues aprenda a no nunca aceptar un maltrato de ningún tipo y el que sepa que no lo tiene que permitir, ¿no? Muy bien. Si alguien de nuestra comunidad que está viendo el episodio en este momento quisiera ayudarte de alguna manera, ¿cuál sería la mejor forma de ayudarte? Pues mira, yo no me considero lista o no me consideraba lista, te digo, para hablarlo, para hacerlo público. Es la primera vez que estoy así con una cámara, con un micrófono, con alguien platicándolo así, por miedo, por inseguridad, por vergüenza, y por lo tanto no me consideraba apta para poder apoyar a alguien, para poderle servir a alguien que esté viviendo lo mismo o que su camino esté en el mismo. Ahora pues quiero tener esa fortaleza, esa valentía para poder ayudar o poder servir de algo a alguien que lo esté pasando. Entonces me gustaría pues unirme a un grupo de mujeres, a una asociación de mujeres que estén viviendo violencia y ser pues útil para ellas, ser apoyo y pues hacer esa comunidad, ¿no? Y bueno, la pregunta anterior, pero que me faltó decir que agradezco también a mis padres el apoyo que me han dado, que ha sido muy doloroso también para ellos, muy desgastante. Eh, Ahora que soy mamá, pues los entiendo, ¿no? El dolor que pueden estar ellos sintiendo al saber esta situación. Y les agradezco mucho a las poquitas amigas que he hecho en este camino, que también son mamás y que me han dado su apoyo, su cariño a mi hija y a mí, y a mis abogados, a ti, a Ingrid, que han sido, pues, además de esta parte legal, han sido muy humanos y que nos han abrazado durante este proceso. Muchas gracias también a ti, Mayra, por habernos acompañado, por haber brindado tu testimonio. Y espero que algún colectivo, alguna asociación, estas que luchan contra la violencia hacia las mujeres, te contacte para que tú los apoyes y ellos te apoyen a ti. Ujú. Quisiera cerrar este capítulo del episodio comentándoles que este caso fue turnado al despacho por parte de una gran amiga y abogada quien se encarga del tema familiar, el cual consideramos que tiene la complejidad que mencionó Mayra debido a que su anterior despacho no realizó una representación con perspectiva de derechos humanos. Por lo tanto, nosotros nos encargamos únicamente por lo que respecta al tema penal, que es la denuncia de violencia familiar. En esta, el proceso está a punto de terminar. Vinculamos al imputado, se dictaron las medidas cautelares, estamos en la etapa intermedia en la que hay una pequeña discrepancia entre el criterio de nosotros como despacho con el de la fiscal en cuanto al monto de la reparación del daño. Sin embargo, hay que destacar que la actuación de la fiscal ha sido excepcional. Judicializó la carpeta sin ningún tipo de condicionamiento o sin ningún tipo de exigencia excesiva. Nos recibió todos nuestros datos de prueba, realizó todos los actos de investigación para el esclarecimiento de los hechos, ha actuado de una manera excelente y eso hay que reconocerlo. Entonces, gran parte de la justicia que ha recibido Mayra es gracias a ella. También quiero comentarles sobre la importancia de denunciar. Tú puedes denunciar violencia familiar aunque no seas familiar o aunque no seas amigo de la persona que está viviendo la violencia. Esta puede ser inclusive anónima y va a ayudarle demasiado. Muchas veces creemos que por ser actos mínimos de violencia, pues no es necesario denunciarlos. Pero la realidad es que ese acto mínimo va a ir aumentando porque la violencia familiar es progresiva. Entonces es importante detectarla y denunciarla desde el primer momento. Sé que a veces puede ser muy desgastante y pesado denunciar, pero espero que la plática que hoy nos dio Mayra
te sirva para reflexionar sobre su importancia. Si tú conoces a alguien que está pasando violencia familiar y no puede denunciar, y también tú por cualquier circunstancia no puedes denunciar, por lo menos compártele este video para que la experiencia de Mayra le sirva de algo. Gracias por haber estado con nosotros. Estas fueron Revelaciones de Justicia. Hasta pronto.